Pasé años sentada en el concreto, abrazando mis rodillas contra mi pecho, la única luz parpadeando de un foco roto sobre mi cabeza. Me quedaban menos de 2 horas para mi entrevista de ciudadanía, algo que había esperado desde que llegué a los Estados Unidos hace 8 años. Había trabajado en 2 empleos, tomado clases nocturnas, memorizado cada cláusula de la Constitución y, finalmente, recibí la carta que decía: su entrevista está programada para las 10:30 de la mañana. Por favor, suscríbase a nuestro canal y díganos en los comentarios desde dónde está viendo este video. Pero en lugar de estar sentada frente a un oficial de inmigración en un edificio federal limpio, estaba atrapada en el sótano de la casa que mis padres nos habían dejado a mi hermano y a mí después de que se jubilaron y se mudaron de regreso a India. Escuché cómo se abría la puerta de arriba. Pasos, luego la voz de mi hermano, segura y calmada. «Me lo agradecerás más tarde, Maya». Grité. Supliqué. Le dije que estaba arruinando todo. «La ciudadanía no es para personas como tú», dijo desde arriba. «Siempre pensaste que eras mejor que yo. Esto es equilibrio». La puerta se cerró de golpe nuevamente. Mis puños se apretaron. Miré el horno polvoriento y el viejo calentador de agua, y pensé en todo lo que había soportado para llegar hasta aquí. Me llamo Maya. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 19 años con solo una mochila, un sueño y un lugar sin pagar en una universidad comunitaria. Tomé trabajos que otros estudiantes no querían. Limpiaba baños, cuidaba niños, daba clases particulares de cálculo solo para sobrevivir. Construí mi vida ladrillo a ladrillo mientras mi hermano mayor, Vic, se abría paso en todo haciendo trampa. Él nació en los Estados Unidos pero apenas conservó un trabajo. Robaba a nuestros padres, mentía en sus impuestos, fingió tener una startup durante 4 años solo para pedir dinero prestado a los familiares. Pero odiaba que finalmente me estuviera valiendo por mí misma. Odiaba que no lo necesitara. La entrevista de ciudadanía fue la gota que derramó el vaso para él. Vic siempre se burlaba de mi tarjeta de residencia. «Todavía eres una invitada en tu propio país», se reía. «Quizás te dejen votar en 20 años». Pero la verdad era que estaba aterrado de que lo superara, de que tuviera todos los derechos, de que pudiera estar a su altura o por encima de él. Cuando nuestros padres nos dejaron la casa a los 2, pensé que quizás nos acercaría. En cambio, la usó para dominarme, me hizo tomar el sótano, se negó a dejarme pagar los servicios directamente, guardó la escritura en un cajón que creía que yo no conocía. Pero esto de encerrarme aquí la mañana de mi entrevista de ciudadanía, eso fue una declaración de guerra. Miré alrededor del sótano. No había ventanas. Mi teléfono había desaparecido. Pero no estaba indefensa. Recordé algo. El viejo conducto de la lavandería. No llevaba al exterior, pero llegaba hasta la cocina. Si podía hacer suficiente ruido a través de él. Arrastré una escoba oxidada desde la esquina y la golpeé una y otra vez contra la rejilla de metal sobre mí. El sonido resonó como una torre de campanas. Durante 10 minutos, nada. Luego un golpe. «Hola», llamó una voz. «¿Hay alguien ahí?» Una voz de mujer desde afuera. Grité de nuevo, esta vez más fuerte, golpeando el palo como una loca. «Por favor, llame al 911. Estoy encerrada. En el sótano». Los siguientes 10 minutos fueron un caos. Un oficial de policía derribó la puerta principal. Escuché a Vic gritando, otra voz, probablemente la de su estúpida novia, intentando mentir, y luego pasos, botas pesadas en las escaleras de madera. Cuando el policía abrió la puerta del sótano y me encandiló con su linterna, podría haber llorado. «Señora, usted es Maya». Asentí temblando. «Tengo una entrevista. Por favor, debo irme». Me ayudó a levantarme. «Su hermano está siendo detenido. Necesitará presentar un informe, pero la llevaremos a esa entrevista». Miré la hora. 9:32 de la mañana. Tenía 58 minutos. Subí esas escaleras con una rodilla ensangrentada, sin teléfono, sin identificación,
solo con una carta de entrevista impresa en el bolsillo de mi chaqueta y adrenalina en mis venas. Y de alguna manera lo logré. Me senté frente al oficial de UCIS a las 10:29 de la mañana, con el cabello despeinado y la voz temblorosa. Pero cuando me preguntó, ¿está lista para comenzar?, respondí con la voz más clara que había usado en mi vida, sí, más que nunca. Lo que Vic no sabía era que esto no había terminado. No solo iba a reportar el abuso. Iba a quitarle todo lo que valoraba. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Al día siguiente de mi entrevista de ciudadanía, me convertí en una estadounidense, una ciudadana legal con todos los derechos. En el momento en que sostuve ese certificado en mis manos, algo cambió dentro de mí. No solo era alivio, sino poder. Siempre había jugado según las reglas. Vic me había engañado, pero ya no más. Él no creía que tuviera la capacidad de contraatacar. Estaba equivocado. Vic salió bajo fianza a la mañana siguiente. Por supuesto que lo hizo. Su amigo desleal Ravi la pagó. Lo observé a través de las persianas mientras subía por la entrada como si aún lo poseyera todo. Incluso tuvo la audacia de tocar mi puerta, la misma que su novia había cerrado de golpe cuando intenté pedir ayuda. «Te vas a arrepentir de esto, Maya», gruñó a través de la puerta. «Acabas de meter a tu propio hermano en la cárcel por nada». «Por nada». Documenté todo. Los moretones, el candado roto, el informe policial, incluso el raspón en mi pierna de arrastrarme por las escaleras. Pero no le grité de vuelta. Solo sonreí a través de la mirilla. Ya había presentado los cargos formales. Pero estaba a punto de hacer más. Pasé la siguiente semana reuniendo todo lo que pude. Encontré donde escondía su correo. Lo había estado ocultando de mí durante años y descubrí algo impactante. Vi que había solicitado una renovación de pasaporte unos meses antes, no solo para él, sino también bajo un nombre falso. Miré los formularios, mi estómago se revolvió. Estaba usando la identidad falsa para manejar un negocio en las sombras, estafas con criptomonedas, servicios de consultoría falsos, cuentas en el extranjero, todo rastreable hasta la IP de esta casa. Y lo mejor de todo, olvidó cerrar sesión en su correo antiguo en nuestra computadora compartida. Idiota. Imprimí todo. Cada mentira, cada transacción, cada captura de pantalla. Luego llamé a ICE, luego al IRS y finalmente a Seguridad Nacional. Entregué toda la carpeta con una sola frase. Me encerró en un sótano para sabotear mi ciudadanía, pero él es el verdadero criminal. No tomó mucho tiempo. 3 semanas después, a las 6:15 de la mañana, las SV negras entraron en la entrada. Sacaron a Vic de la cama con solo sus calzoncillos, su novia gritando mientras los agentes confiscaban teléfonos, computadoras portátiles y pasaportes. Me quedé en el porche sorbiendo café. Los ojos de Vic se encontraron con los míos mientras lo empujaban al auto. «Esto es tu culpa, Ciseo». «No», dije en voz baja. «Esto es justicia». Pero no había terminado. «Verás, mis padres nos dejaron a ambos la propiedad igualitaria de la casa. Pero Vic nunca registró su parte correctamente. Su firma ni siquiera estaba en los roles de impuestos a la propiedad. Mi nombre estaba en la hipoteca. Tenía la escritura. Y después de su arresto, legalmente no podía reclamar la propiedad mientras estuviera bajo investigación federal por fraude. Así que presenté una solicitud para eliminarlo permanentemente. 2 meses después, el juez lo aprobó. El nombre de Vic fue borrado de la propiedad. Cambié las cerraduras. Cambié el buzón. Pinté la puerta. Y enmarqué mi certificado de ciudadanía en la entrada. No solo sobreviví a la traición de mi hermano. Convertí sus crímenes en mi libertad. Y pronto estaría viendo desde una celda de prisión mientras yo poseía la vida que intentó robarme. Pensé que ver a Vic ser llevado esposado sería el momento más satisfactorio de mi vida. Pero me equivoqué. La verdadera satisfacción llegó lentamente, en silencio durante los siguientes meses mientras reconstruía todo lo que intentó quitarme. La casa ya no era una zona de guerra.
Arranqué el papel tapiz que él había elegido, tiré las cortinas que su novia había instalado. Destripé el sótano primero, el mismo lugar donde me había encerrado como una prisionera. Hice que quitaran la puerta y la reemplazaran con una escalera con claraboya. Simbólico tal vez, pero necesario. No más oscuridad. No más trampas. Doné su enorme silla de juegos a un refugio local y vendí sus 2 pantallas planas, las que usaba para ignorarme durante horas. Ese dinero fue para repintar las paredes de un blanco y azul suave. Lo llamé mi paleta de libertad. Los vecinos, una vez callados, comenzaron a saludar. Algunos incluso se disculparon por no haber notado nada, especialmente después de ver a Vic en las noticias, porque sí llegó a las noticias. Hombre local arrestado por secuestro en sótano y fraude de pasaporte. Hermana testifica. No pedí convertirme en titular, pero me incliné ante ello. Di una entrevista tranquila a un podcast de derechos de la mujer, hablé con un grupo de defensa de inmigrantes, les conté cómo ser tratada como una ciudadana de segunda clase invisible en mi propio hogar casi me costó todo. Pero sobreviví y me levanté. La gente se acercó. Otras mujeres atrapadas en hogares familiares tóxicos. Chicas cuyos hermanos las trataban como bromas. Mujeres que perdieron su voz dentro de sus propias 4 paredes. Y algo extraño sucedió. La gente comenzó a escuchar. Una mujer llamada Elise donó una subvención para ayudarme a comenzar algo con lo que siempre había soñado, una clínica legal para mujeres inmigrantes que habían sido atrapadas o sabotadas por sus propias familias. La llamé Desbloqueadas. El primer caso que tomamos fue el de una mujer de Bangladesh a la que su tío había impedido presentar su examen de naturalización. Leyó mi historia en el periódico y llegó en lágrimas. La ayudamos a pasar. Ahora es enfermera. Mientras tanto, Vic no se estaba adaptando bien a la prisión. Aparentemente, los cargos por fraude, las acusaciones de secuestro y las violaciones federales de pasaporte no son bien recibidos dentro. Intentó escribirme una vez, envió una carta de disculpa arrugada diciendo que debería haber estado agradecida de que me dejara vivir allí todos estos años. Ni siquiera la abrí. Solo tomé el sobre, caminé hacia el pozo de fuego en mi patio trasero y lo vi arder. Pero el giro final llegó cuando recibí una carta no de Vic, sino del Departamento de Estado. Era la confirmación de que su pasaporte falso había sido utilizado para intentar una transferencia de dinero desde una cuenta en el extranjero a un intercambio de criptomonedas doméstico, lo que desencadenó una incautación federal. Todo a su nombre congelado. Su auto se fue. Sus ahorros secretos confiscados. Su parte de nuestro fondo fiduciario de la infancia reasignada a la única heredera legal que quedaba. Yo. Poético, ¿no? Intentó atraparme en un sótano para que me perdiera convertirme en estadounidense. En cambio, me convertí en ciudadana, propietaria de una casa, fundadora y la heredera legítima de todo lo que intentó robar. Y ahora mi casa está llena de luz. El sótano ha desaparecido, las cerraduras han cambiado y duermo profundamente sabiendo que el que me encerró es el que está detrás de las rejas ahora. No solo sobreviví y prosperé. No solo obtuve justicia, la creé.